Muy buenos días, amados hermanos. Hoy, jueves 11 de julio de 2024, les saluda a su hermano en Cristo, Abel España, de su comunidad Ven a Cristo. El día de hoy meditaremos el Santo Evangelio que está tomado de San Mateo en su capítulo 10, versículos 7 al 15. Escuchemos lo que nos dice la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo envió Jesús a los 12 con estas instrucciones. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzanlo pues gratuitamente. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así: que haya paz en esta casa. Y si, y si aquella casa es digna de paz, es digna de la paz de ustedes, reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Y si no los reciben o no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacudan el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratados con menos rigor que aquella ciudad. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, al meditar este texto, esta palabra que nuestra iglesia nos da el día de hoy como alimento, me doy cuenta que la palabra del Señor el día de hoy nos habla de misión, del envío que Jesús hace. Nos dice, ¿verdad?, que Jesús envió a los 12 y les dio instrucciones. Vayan, o sea, es un envío. ¿Y a qué los envía? Bueno, les dice, eh, vayan y proclamen por el camino que el reino de Dios está cerca. Vemos que el anuncio que manda Jesús es la llegada del reino de Dios. Ese reino de Dios que es la palabra misma. Cuando el reino de Dios llega a nuestras vidas, o más bien dicho, cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida, la hacemos nuestra y la ponemos en práctica, pues el reino de Dios ha llegado a nuestra vida y empieza en nosotros ese proceso de transformación, ese proceso de conversión, ¿verdad? Pero, ¿qué hace la llegada del reino de Dios? Pues les dice, eh, vayan y proclamen por el camino que se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Curen a los leprosos. Cuando hablamos de la lepra, en este tiempo, en el tiempo que Jesús estuvo en esta tierra físicamente, porque hoy está con nosotros a través de su Santo Espíritu, ¿verdad? Pero cuando estuvo Jesús en esta tierra físicamente, hablar de la lepra era hablar de una enfermedad terrible, de una enfermedad mortal. El leproso era prácticamente un muerto en vida, tenía que ser excluido, tenía que ser apartado, ¿verdad? Y era incurable. Pero ¿qué dice? Vayan a sus discípulos, a sus apóstoles, a sus enviados, les da el poder, vayan y curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Les dio un poder extraordinario, ¿verdad? Un poder hermoso, un poder, podemos decir, ¿verdad?, que la llegada del reino de Dios, los portadores del reino de Dios, que son esos enviados, llevan ese poder. No es un poder propio, es el poder del reino de Dios, es lo que hace el reino de Dios en medio de nosotros. Cura a los leprosos. En ese tiempo curaba a los leprosos.
hoy en día también nos cura de algo más terrible de la lepra. Nos cura de una enfermedad mortal que se llama pecado. Entonces, la llegada del reino de los cielos, el recibir la palabra del Señor, nos cura de ese pecado mortal que tanto daño le hace a esta sociedad. Si analizamos lo que vivimos en esta sociedad actual, todo el pecado que vivimos, pues nos trae tanto sufrimiento y tanto dolor, ¿verdad? Pero la llegada del reino de Dios transforma nuestras vidas y nos cura de ese pecado, de la lepra y de otras enfermedades, ¿verdad? Porque el pecado trae muchas consecuencias. Y cuando se combate el pecado de raíz, sanamos a nivel personal y va sanando la sociedad entera de esas consecuencias del pecado, ¿verdad? Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Vemos, cuando recibimos la palabra de Dios, pasamos de muerte a vida. Y el poder del enemigo, el poder del maligno, ya no deja de tener influencia sobre nosotros, ¿verdad? Vemos el poder liberador de la palabra del Señor, ¿verdad? Y ese poder liberador, ese poder sanador, ese poder restaurador fue el que le dio Jesús a sus discípulos cuando los envió a predicar su palabra. Y ese mismo poder recibimos nosotros, ¿verdad? Porque nosotros en nuestro bautismo nos convertimos en hijos de Dios y empezamos a vivir ese discipulado, esa formación, ¿verdad? Entonces, a través de recibir esa instrucción, esa formación, de recibir la palabra de Dios en la Santa Misa, en un grupo parroquial, en una comunidad, en un grupo de estudio bíblico, pues nos va formando en esos discípulos, ¿verdad? Que reciben el reino y el reino de Dios, la palabra de Dios crece en nosotros. Y bueno, y Jesús pues nos envía. ¿Y cómo nos envía? Nos envía a nuestro lugar de trabajo, a nuestro lugar de estudio, a nuestra misma familia, en nuestras amistades. O si nos toca ser misioneros, también predicar en un grupo o en una comunidad, ¿verdad? También todo es misión, ¿verdad? Somos misioneros, somos enviados de Jesús en todo lugar donde pisa la planta de nuestros pies. ¿Y qué tenemos que hacer? Proclamar que el reino de Dios está cerca, ¿verdad? Que el reino de Dios ya está aquí, que está en nosotros, que somos portadores del reino de Dios. ¿Cómo? A través de nuestro testimonio, de nuestra forma de vida y a través de nuestras palabras. A eso nos envía nuestro Señor Jesús hoy, ¿verdad? A vivir ese proceso de transformación para llevar el reino en nosotros y llevarlo a los demás. Ese reino donde quien gobierna ya no es el pecado, ya no es el demonio, sino que es la palabra de Dios encarnada en nuestras vidas. Pero ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice la palabra de Dios hoy acerca de esto? Dice gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo gratuitamente. Nosotros tenemos que ejercer este ministerio que Dios nos da gratuitamente, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos hoy en día. Hay muchas personas, muchos grupos religiosos que incluso hacen de la palabra de Dios un negocio, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso, que no nos engañen, ¿verdad? Porque la palabra de Dios no es un comercio, no es un negocio. Claro que sí, en nuestra iglesia, en nuestro grupo debemos de dar una ofrenda, ¿verdad? Pero es una ofrenda que se da para que el reino de Dios siga creciendo, ¿verdad? Entonces, debemos de vivir la palabra de Dios con ese gozo, con esa alegría y llevarlo a los demás, ¿verdad? Esto es lo que la palabra de Dios deja hoy en mi corazón. Eh, y también hay otro mensaje muy hermoso que dice, al entrar, saluden así, que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna de la paz de ustedes, reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Entonces, el discípulo, el enviado, el misionero, es portador de la buena nueva. Y la buena nueva de Jesús es la palabra de Dios, es Jesús mismo, ¿verdad? Es portador de paz. Así que, mis hermanos, llevemos ese reino de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, a nuestras familias, a nuestro lugar de trabajo, a nuestro lugar de estudios, a nuestro grupo de iglesia,
a todo lugar donde pise la planta de nuestros pies, para que el reino de Dios se vaya propagando, ¿verdad? Para que seamos portadores de paz, portadores de la palabra de Dios, portadores de la palabra misma, que la palabra es viva, porque la palabra es Jesús mismo. Bueno, mis hermanos, esto es lo que, esta es la meditación que hay en mi corazón con esta palabra el día de hoy. Espero que usted siga meditando en ella y que el Señor le siga dando más inspiración, más guía para su diario vivir. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.